Buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias a DCH por la organización de este evento, también a los patrocinadores y a eWay por cedernos este espacio magnífico. La verdad es que es un placer poder hacer un evento presencial, cuando en general, más recientemente, este último año, estamos acostumbrados a organizar estas sesiones de manera virtual, o sea que es un placer encontrarse con compañeros y poder compartir presencialmente. Bien, pues nosotros queríamos compartir nuestra visión, la visión que desde CBRE tenemos de cómo se van a enlazar estas estrategias de transformación digital y transición ecológica, porque lo vemos como dos visiones de la misma tipología de proyectos que se van a llevar a cabo a la vista de los fondos de recuperación y resiliencia. Bueno, mis compañeros ya han apuntado algunas líneas en las cuales tampoco quisiera entretenerme demasiado porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, como he sabido, España va a recibir 140.000 millones de euros. Es importante mencionar que 70.000 millones van a ser a fondo perdido, van a ser directamente subvenciones, y otros 60.000 pues van a tener una dedicación pues bueno, de carácter más, una orientación financiera, ¿no? Van a ser más para financiar proyectos. Algo que ya sabemos, ¿no?, por las distintas conversaciones que hemos tenido con la Administración, es que lo que de alguna manera garantizan estos fondos, ¿no?, y estas líneas de financiación que vamos a tener, es que van a permitir alimentar aquellas líneas que venían ya funcionando en materia de transformación ecológica, ¿no? Esto es muy importante porque los clientes nos estaban preguntando a todos, ¿no?, como ya han apuntado nuestros compañeros, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a materializar estas cosas? ¿Cómo van a ser? ¿Si va a haber una ventanilla? Ya sabemos que no, como se ha apuntado, no va a haber solamente una ventanilla, va a haber muchas, va a haber distintas tipologías de proyectos. Pero es interesante mencionar aquí que esas líneas existentes que hoy día ya están funcionando, y aquí hablamos en temas de transformación ecológica fundamentalmente de las iniciativas que tienen las propias comunidades autónomas o el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, como sabemos todos, tiene una serie de líneas disponibles con fondos existentes. Animamos desde aquí a que se consulten esas líneas porque los fondos de recuperación europeo lo que nos garantizan es que, si bien estas líneas con frecuencia se quedaban sin fondos o se ejecutaban proyectos hasta un límite que era la existencia de estos fondos, ahora de alguna manera tenemos la garantía de que va a tener una dotación prácticamente, no vamos a decir ilimitada, porque los fondos son limitados, pero la cantidad es enorme, ¿no? En este sentido, pensemos que en cuanto a lo que tiene que ver con transformación ecológica, básicamente obedecemos a una agenda de descarbonización que está marcada por la Unión Europea. Los objetivos que nos marca la Unión Europea lo que nos dicen es reducción de emisiones de CO2 en un 55%, para el 2030, y luego los objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan Naciones Unidas. Es decir, la hoja de ruta la tenemos marcada y estos fondos lo que vienen a hacer es a reforzarlo y a que nos ayuden a materializarlo. En el caso de España, la hoja de ruta, que a su vez lo que hace es que transpone las directivas europeas, vienen marcadas por el PNIE, que es el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima, y que al final lo que vamos a hacer es concretarlo en una serie de proyectos cuyas tipologías tendremos que ir viendo conforme tengamos avances en la normativa, ¿no?, y en los pasos. Si os parece, vamos a pasar por esta parte. Interesante mencionar, para que se vea la magnitud de los fondos que van a llegar, que pesan por encima del 10% del PIB español, lo cual es una cantidad enorme. Lo que nos trasladan desde la Administración es que vamos a disponer de tiempo suficiente para ejecutar esos proyectos, es decir, no hay que correr, es interesante posicionarse, saber qué va a pasar, cómo se va a materializar, cuáles son las ventanillas, las mejores maneras de presentar estos proyectos, pero que vamos a tener años por delante para presentarlos, ¿no? Entonces, es una cantidad, desde luego, considerable.
Sí me gustaría concretar en estos pilares que han sido mencionados y que aquí ya nos hace descender un poco más a tierra de cuáles son las cosas que tenemos que abordar. En cuanto a la transformación digital, ha quedado bien claro, ¿no?, por nuestros compañeros qué es lo que supone, el impacto que tiene que tener. Claramente España tiene deberes ahí que tiene que abordar y al final esa transformación digital y esa transición ecológica son dos caras de una misma realidad, que es lo que persiguen los fondos europeos, ¿no?, que es una transformación económica. Es decir, bueno, pues venimos de un contexto de COVID muy complicado y que a la salida, de alguna manera, se utilice esto como una oportunidad para conseguir una transformación económica. Esa transformación económica, como ya ha sido dicho, necesita retención de talento, pero necesita también formar nuevos perfiles muy tecnológicos y muy especializados en cuestiones de sostenibilidad. Yo creo que es importante poner en valor el peso que tiene España y que ha tenido en el campo de la energía en particular, ¿no? Tenemos grandes compañías, hay grandes especialistas, compañías de ingeniería. En energías renovables hemos sido una potencia y tenemos, digamos que, bastante facilidad para ejecutar estos planes que se nos piden, ¿no?, a la luz de estos fondos. Y bueno, algo tan sencillo como mencionar que de la producción de energía fotovoltaica para una instalación tipo, el 90% de los componentes y la tecnología lo tenemos en España, lo cual nos hace ver que no tenemos que buscar fuera, como sí que nos sucede en otros contextos de proyectos, quizás más tecnológicos. Si bajamos un poco más, aquí vemos cuáles son esos pilares, en qué líneas bueno, pues se van a materializar. Energías limpias y renovables, como eólica y fotovoltaica, claramente vamos a tener que impulsar esto. Insisto en los objetivos que nos marca la Unión Europea. Al 2030 tenemos que producir un 30% de energía de origen renovable. Tenemos que ser capaces de promover esas energías complementarias incipientes. Aquí hablaríamos de esos proyectos que puedan tener una carácter más innovadora, como son proyectos de generación de hidrógeno, ¿no?, que también los fondos prevén incentivar proyectos de innovación y desarrollo y de investigación, en definitiva, a través de esas líneas que igual no son tanto de subvención y sí de financiación. Inversión en redes. Disculpad. Inversión en redes, y aquí hay un concepto muy interesante que es cómo esa transformación digital tiene que permitir que la energía y esa transformación ecológica se hable como un concepto que ya se ha apuntado hace un momento, que son ecosistemas donde todo tiene que estar de alguna manera interconectado. También la movilidad, que es un eje clave, responsable del 30% de las emisiones de CO2 y que de alguna manera pues, lo tenemos que incorporar en esas redes. Esto no lo podemos hacer si no disponemos de las herramientas tecnológicas y esa transformación digital. Las herramientas, si las disponemos de ellas, y la tecnología disponemos de ella, y lo que tenemos que ser capaces es de que se hablen para llevar a éxito estos proyectos. Mencionar, por supuesto, que los otros dos pilares son igualdad y cohesión social y territorial. Esto, mencionar aquí que a la hora de presentar proyectos, bien sean los PERTE, ¿no?, los proyectos estratégicos de transformación económica, o bien sean cualquiera de las otras iniciativas que van a disponer de fondos, vamos a tener que ser consistentes contando una historia que tenga sentido de cómo favorecemos la cohesión social y territorial y, desde luego, cómo abordamos esas políticas de igualdad que ya en muchas de nuestras empresas pues se están llevando a la práctica. Y ya para ir terminando, estas políticas palanca de los fondos, como sabemos son 10, me voy a centrar principalmente en dos, unas infraestructuras y ecosistemas resilientes. Es muy importante que pensemos que esta transformación ecológica hay que llevarlas a los pueblos, o sea, hay que llevarlas incluso desde nuestras propias empresas. Tenemos que ser capaces de desarrollar estos proyectos a una escala grande, pero también a una escala mediana y a una escala pequeña,
con capilaridad territorial, es decir, tenemos que ser capaces de hacerlo en todo el territorio español. Esa transición justa para todos ya contempla figuras como puedan ser las comunidades energéticas, donde el usuario de la energía participa de esto. Y para terminar, en el punto 10, mencionar la modernización del sistema fiscal, ¿no? Esto es interesante mencionarlo porque en la actualidad ya hay desgravaciones fiscales para este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas. Mencionar las que recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que habilita a los ayuntamientos a que tomen decisiones en deducciones de IBI cuando haya dotaciones de energías renovables, ¿no? Bueno, pues claramente se abre un escenario aquí para que precisamente consigamos esos incentivos fiscales a la luz de todos los proyectos que vamos a tener que desarrollar. Y ya para terminar, bueno, pues lanzar un mensaje de optimismo. La agenda la tenemos marcada, tenemos unos objetivos muy concretos. La Unión Europea tiene que ser neutral en emisiones de CO2 y aquí lo que vamos a conseguir es una cantidad de fondos importante. Tenemos que ser capaces de articular esos proyectos, de ser agregadores, como estamos haciendo, por ejemplo, en CBRE, ¿no? Que estamos trabajando en agregar esos proyectos para darles una escala que nos permita abordar no solamente los PERTE, que estaban pendientes de publicación por parte de los ministerios, como sabemos todos, pero que, bueno, que en definitiva tenemos una gran oportunidad y que tiene que ser capaz de retener el talento que se genera en España, de atraer nuevo talento y, desde luego, de incentivar tanto la transformación digital como la transición ecológica. Muchas gracias.